Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco, cotilleos de telenovela y por supuesto, a vuestro rincón de chismorreo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis leído bien. Hoy tenemos una notición que va a hacer temblar los cimientos de Internet y que probablemente ya estéis intuyendo por el título. Preparad vuestro cafecito, coged vuestra manta favorita y poneros cómodos porque hoy vamos a hablar de un encuentro que muchísimos fans, llevaban años esperando. Sí, amigos. Estamos hablando del posible, rumoreado, comentado y casi confirmado encuentro entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de que empecéis a gritar de emoción, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ni una sola de nuestras exclusivas, teorías conspirativas y análisis exhaustivos sobre la vida amorosa de nuestros actores turcos favoritos. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y no te quedes fuera de la conversación. Venga, un clic rapidito y te esperamos aquí. Ahora sí, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que para muchos siguen siendo sinónimos de una química innegable y una historia de amor que traspasó la pantalla. A pesar de que ambos han seguido caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal, el recuerdo de su relación, real o ficticia, sigue muy presente en el corazón de sus fans. Y es precisamente ese recuerdo, esa esperanza latente, la que ha alimentado durante años el rumor de una posible reconciliación. Y es aquí donde entran en juego las figuras maternas. Como bien sabéis, tanto Gülden Yaman, la madre de Can, como Aysen Özdemir, la madre de Demet, son figuras muy importantes en la vida de sus hijos. Ambas han mostrado siempre un gran apoyo a sus carreras y se han mantenido relativamente discretas con respecto a la vida personal de sus hijos. Pero, ¿qué pasaría si esas dos figuras clave se unieran? ¿Podría ser ese encuentro la chispa que reavivara la llama entre Can y Demet? Bueno, la verdad es que la información que tenemos es por ahora pura especulación, alimentada por publicaciones en redes sociales, comentarios de fans y alguna que otra fuente cercana a los actores. No hay una confirmación oficial, ni una fotografía que demuestre irrefutablemente que el encuentro ha tenido lugar. Sin embargo, los rumores son cada vez más insistentes y la idea de que las madres de Can y Demet se hayan reunido en secreto para hablar sobre el futuro de sus hijos está corriendo como la pólvora en los foros de fans. Una de las teorías más extendidas se basa en una serie de coincidencias en las redes sociales. Algunos fans han notado que tanto Gülden como Aysen han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram, un gesto que, aunque podría ser simplemente una muestra de cortesía, ha sido interpretado por muchos como una señal de que algo se está cociendo entre bastidores. Además, se han detectado me gusta y comentarios sospechosamente amigables en publicaciones relacionadas con Can y Demet, lo que ha avivado aún más las esperanzas de los fans. Pero vayamos más allá de las redes sociales. Algunos medios de comunicación turcos han comenzado a hacerse eco de los rumores, aunque sin aportar pruebas concretas. Se habla de que las madres de Can y Demet habrían mantenido una conversación discreta sobre las dificultades que ambos han enfrentado en sus respectivas vidas amorosas y sobre la posibilidad de que, tal vez, el destino los vuelva a unir. Se dice también que ambas madres siempre han tenido una buena relación y que, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, han mantenido el contacto de forma esporádica. Ahora bien, seamos realistas. Es importante tomar toda esta información con pinzas. Los rumores son rumores y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Es muy fácil dejarse llevar por la ilusión y la esperanza, pero también es importante mantener los pies en la tierra y no crear falsas expectativas. Sin embargo, no podemos negar que la idea de que las madres de Can y Demet se hayan reunido es, como mínimo, intrigante. Si realmente ha ocurrido, ¿qué habrán hablado? ¿Habrán intentado influir en sus hijos para que retomen su relación? ¿O simplemente habrán intercambiado opiniones sobre la vida y el amor? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este rumor ha generado un gran revuelo en la comunidad de fans de Can y Demet. Las redes sociales están que arden con comentarios, teorías y deseos de que ambos actores vuelvan a estar juntos. Muchos sueñan con verlos protagonizando una nueva telenovela, en la que puedan revivir la magia que los hizo tan populares. Otros, más realistas, se conforman con saber que ambos son felices, aunque sea por separado. Y hablando de felicidad, es importante recordar que tanto Can como Demet han rehecho sus vidas y han encontrado el amor en otras personas.
Khan está felizmente casado con Diletta Leotta y pronto será padre, mientras que Demet también se ha casado recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque como sabemos, este matrimonio lamentablemente ha llegado a su fin. Es importante respetar sus decisiones y apoyar sus elecciones, aunque no sean las que nosotros hubiéramos deseado. Dicho esto, no podemos evitar preguntarnos, ¿creéis que este rumor tiene algo de verdad? ¿Pensáis que las madres de Khan y Demet podrían tener algún tipo de influencia en sus vidas amorosas? ¿O creéis que todo esto es simplemente una fantasía de los fans? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y si tenéis alguna información adicional que pueda arrojar luz sobre este misterio, no dudéis en compartirla con nosotros. La comunidad de fans de Khan y Demet es muy activa y siempre está dispuesta a colaborar para desentrañar cualquier enigma. Y mientras esperamos nuevas noticias, vamos a repasar algunos de los momentos más icónicos de la relación entre Khan y Demet. Recordaremos las escenas más románticas de Erkenci Kuş, sus entrevistas más divertidas y sus apariciones públicas más memorables. Porque aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón de muchos. Y eso es todo por hoy, familia. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y, sobre todo, mucha esperanza. Hemos analizado a fondo la posibilidad del encuentro entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir, hemos repasado algunos de sus momentos más icónicos y hemos compartido nuestras opiniones sobre el futuro de su relación. Recordad que toda esta información es puramente especulativa y que debemos tomarla con pinzas. Pero como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña llama de esperanza, seguiremos soñando con ver a Khan y Demet juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos? ¿Qué papel creéis que podrían jugar sus madres en esta historia? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y no olvidéis darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado. Y por último pero no menos importante, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ni una sola de nuestras exclusivas, teorías conspirativas y análisis exhaustivos sobre la vida amorosa de nuestros actores turcos favoritos. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y no te quedes fuera de la conversación. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, para que también puedan unirse a la discusión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el culebrón materno y el futuro de Khan y Demet asterisco asterisco. Familia, agarraros a vuestros cojines porque la cosa se pone aún más interesante. Después de la explosión que ha supuesto el rumor del encuentro entre Gülden Yaman y Aysen Özdemir, hemos decidido investigar a fondo, como buenos detectives del amor que somos, para intentar desentrañar la verdad detrás de este posible cónclave maternal. Hemos hablado con fuentes cercanas a los actores, hemos revisado archivos de entrevistas, hemos analizado cada me gusta sospechoso en redes sociales y hemos consultado a expertos en lenguaje corporal para interpretar las pocas fotografías públicas que existen de las madres de Khan y Demet juntas. Y aunque no tenemos una prueba definitiva, lo que sí tenemos es un panorama mucho más completo y jugoso de lo que podríamos haber imaginado. Primero profundicemos en la personalidad de nuestras protagonistas, las madres. Gülden Yaman, conocida por su elegancia y discreción, siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Khan. Ha sido su confidente, su consejera y su mayor fan. Se dice que es una mujer muy inteligente y observadora, con un gran instinto para los negocios y una capacidad asombrosa para detectar a las personas falsas. Su principal preocupación siempre ha sido el bienestar de su hijo y ha velado por él desde la infancia. Por otro lado, tenemos a Aysen Özdemir, una mujer con un carácter más extrovertido y cercano. Siempre ha apoyado incondicionalmente la carrera de Demet, y se ha mantenido a su lado en los buenos y en los malos momentos. Es una madre muy protectora y cariñosa, que siempre ha puesto los deseos de su hija por encima de los suyos. Se rumorea que es una excelente cocinera y que le encanta reunir a la familia alrededor de una mesa llena de comida deliciosa. ¿Qué une a estas dos mujeres, tan diferentes en apariencia? Pues aparte del evidente cariño que sienten por sus hijos, se dice que ambas comparten una visión muy clara sobre lo que es importante en la vida, la familia, el amor y la felicidad. Ambas han visto a Khan y Demet triunfar en sus carreras, pero también han sido testigos de sus desamores y de las dificultades que han enfrentado.
Y es precisamente ese conocimiento profundo de sus vidas lo que las ha llevado, supuestamente, a reunirse. Ahora bien, ¿cuál sería el motivo real de este encuentro? Las teorías son muchas y variadas. Algunos fans creen que Gul'dan y Aishen estarían preocupadas por el reciente divorcio de Demet y querrían brindarle su apoyo y consejo. Otros piensan que al ver a Khan convertido en padre, las madres habrían recordado los tiempos en que él y Demet eran una pareja prometedora y querrían reavivar esa llama. Y por supuesto están aquellos que creen que todo esto es simplemente una estrategia de marketing para generar expectación de cara a un posible reencuentro profesional entre Khan y Demet. Pero seamos sinceros, la teoría que más nos gusta es la que habla de un amor maternal incondicional y de un deseo profundo de ver a sus hijos felices. Imaginen la escena: Gul'dan y Aishen sentadas en una cafetería discreta, hablando sobre el futuro de Khan y Demet. Ambas comparten la misma preocupación. ¿Están realmente felices? ¿Están tomando las decisiones correctas? ¿Están aprovechando al máximo sus vidas? Gul'dan, con su elegancia característica, le comenta a Aishen que ve a Khan muy feliz con su esposa y su futuro hijo, pero que también percibe una cierta nostalgia en sus ojos. Recuerda con cariño los tiempos en que Khan y Demet trabajaban juntos y la energía que transmitían. Aishen, por su parte, le confiesa a Gul'dan que el divorcio de Demet ha sido un golpe muy duro para ella. Siempre ha creído que Demet y Khan tenían una conexión especial y le duele verlos separados. En un momento dado, Gul'dan y Aishen se dan cuenta de que comparten el mismo deseo: ver a Khan y Demet felices, ya sea juntos o por separado. Deciden entonces que lo mejor que pueden hacer es apoyarlos incondicionalmente y respetar sus decisiones. Pero también acuerdan sembrar una pequeña semilla de esperanza, sugiriéndoles sutilmente la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. ¿Es esto una fantasía? Posiblemente. Pero, ¿acaso no es bonito soñar? La verdad es que no sabemos con certeza qué ocurrió en ese supuesto encuentro entre las madres de Khan y Demet. Pero lo que sí sabemos es que la sola idea ha generado un revuelo enorme en la comunidad de fans y ha reavivado la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y mientras esperamos nuevas noticias, vamos a seguir analizando cada detalle, cada me gusta y cada comentario sospechoso en redes sociales. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de nuestra vida sin un buen culebrón turco lleno de amor, intriga y, por supuesto, el toque mágico de Can Yaman y Demet Özdemir? Ahora, la pregunta del millón: ¿creéis que Khan y Demet podrían volver a estar juntos? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y no olvidéis suscribiros al canal para estar al día de todas las novedades sobre vuestros actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerda, el salseo nunca descansa. Y nosotras tampoco. Además de todo esto, no podemos olvidar el impacto que Erkencikus tuvo en la carrera de ambos actores. La química que demostraron en pantalla era innegable y catapultó su fama a nivel internacional. ¿Será que esa química, esa conexión tan especial, aún existe? ¿Será que el destino tiene algo preparado para ellos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos soñando, especulando y, por supuesto, disfrutando de cada rumor y cada noticia que surja sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Porque el amor, en todas sus formas, siempre es una buena razón para sonreír. Y para crear un buen contenido para este canal.